Reciban todos un cordial saludo desde la ciudad de Lima, capital del Perú, exactamente desde la Basílica de María Auxiliadora, punto central de la familia salesiana en nuestro país. Desde aquí, quiero agradecer la oportunidad de presentarme ante ustedes, hoy viernes 6 de junio, en este cuarto día del Seminario Americano de AXA, celebrado en Buenos Aires, con ocasión de los 150 años de las misiones salesianas y de la presencia salesiana en Argentina. No quiero comenzar sin antes agradecer a la hermana Inmaculada da Silva y a la licenciada Pamela Alarcón por las facilidades brindadas, así como enviar un cálido saludo a los representantes presenciales del Perú en este evento, el padre Jorge Atarama, quien fue mi director por varios años en el Colegio Salesiano de Breña, y a Sor Marisa Gauret y a Sor Olga Winkelried, hijas de María Auxiliadora de nuestra Inspectoría del Perú. Bien, en este escenario propicio y en cumplimiento al programa del evento, les presento la ponencia titulada Arquitectura religiosa para una congregación misionera. El padre Ernesto Vespignani, su estilo salesiano en el Perú y el diseño de la Basílica de María Auxiliadora de Lima, 1916-1924. La figura del padre Vespignani, cuyo centenario luctuoso conmemoramos este año 2025, ha meritado estudios tanto en Argentina como aquí en el Perú, que comparten un aspecto en común. En ambos países, estos trabajos constituyen una respuesta a cierto desdén existente en la historiografía del arte y la arquitectura por el estudio y la valoración de la arquitectura religiosa del siglo XX. El profesor Juan Lázara, autor de una tesis doctoral sobre Vespignani, publicada en 2021, señaló que su interés en la obra de Vespignani estuvo motivado por casos concretos de publicaciones donde se negaba mérito alguno a la arquitectura religiosa argentina del siglo XX y en algún caso, con alusiones directas, con el mismo tenor despectivo hacia la obra de este arquitecto y sacerdote salesiano. En el Perú, el panorama no era muy distinto. Hasta hace unos 10 años, los estudios de arquitectura eclesiástica estaban centrados únicamente en el patrimonio religioso virreinal de los siglos XVI al XVIII, mientras el republicano del siglo XIX y XX experimentaba un marcado desinterés, siendo hasta hoy una de las grandes deudas de la historiografía del arte y la arquitectura. Fueron los salesianos del Perú, con las diversas publicaciones que realizaron sobre la Basílica de María Auxiliadora de Lima desde 2016 hasta la fecha, en el marco de su restauración integral y ante la proximidad de su centenario, quienes comenzaron a cubrir este vacío historiográfico. Este esfuerzo ha sido replicado por otras congregaciones de presencia decimonónica en el Perú, como los Sagrados Corazones, quienes también en un contexto de restauración de su principal templo en Lima, la Iglesia de la Recoleta, ubicada en la Plaza Francia, publicaron el año pasado, 2024, un estudio sobre el edificio y su contexto arquitectónico. Si bien es obvio que aún existe mucho por investigar y amplios vacíos por cubrir, resulta significativo destacar que el estudio de la obra del padre Ernesto Vespignani venga siendo la punta de lanza de un renovado interés historiográfico de la arquitectura eclesiástica post-independencia, o sea, de los siglos XIX y XX, en nuestros medios académicos locales. En el año 2015, nuestro entonces inspector, el padre Santo Dalben, me envió en septiembre de ese año a Buenos Aires para investigar en el entonces llamado Archivo Salesiano Central e identificar qué documentos existentes en el Fondo Vespignani eran útiles para el estudio que estaba realizando sobre la Basílica de María Auxiliadora de Lima como tema de tesis de maestría en Historia del Arte.
Hasta entonces, no se tenía plena certeza si Vespignani había visitado o no el Perú, pues solo se disponían de algunas referencias tardías que se contradecían con otros datos publicados sobre la biografía del arquitecto. El estudio de su epistolario reveló que efectivamente Vespignani sí había estado en Lima en 2 ocasiones, entre marzo y junio de 1916, coincidiendo con el inicio de la construcción de la basílica, y al año siguiente, a mediados de 1917. Durante este segundo viaje, el padre Vespignani enfermó, por lo que tuvo que retornar a Buenos Aires sin lograr ver la inauguración de la cripta en septiembre de 1917, que constituía la primera fase del proyecto. Pero además de estos datos útiles para su biografía y para la historia del proyecto, la investigación, en medio de los papeles personales del arquitecto, permitió reconocer sus principales influencias y algunos elementos generales de su propuesta, que quedaron plasmados en la tesis de maestría en Historia del Arte, sustentada en 2016, que se tituló La Basílica de María Auxiliadora de Lima, los salesianos y la arquitectura religiosa. Allí, entre otras conclusiones, planteé que Vespignani abrazó el proyecto de establecer un estilo salesiano, concibiendo a la obra de Don Bosco como una congregación misionera, donde el uso ecléctico de 2 estilos historicistas, uno de los cuales casi siempre era el románico lombardo, le iba a permitir sintetizar una idea fundamental: el origen ítalo-septentrional de la congregación y su expansión hacia otras realidades culturales. La elección por parte de Vespignani del románico lombardo como emblema de la patria de Don Bosco se puede comprender a la luz del contexto en que se desenvolvió. Vespignani había abrazado la vida de religioso consagrado y el oficio de arquitecto, 2 actividades que en la segunda mitad del siglo XIX se hallaban emparentadas por el reto común de redefinir su rol ante la sociedad. Las ideas liberales y la industrialización habían constituido 2 fuerzas que en menos de un siglo habían reformado radicalmente la organización social europea y habían arrastrado consigo a aquellas actividades que tradicionalmente habían contado con el patrocinio de la nobleza y el Estado en tiempos del antiguo régimen. Por un lado, la Iglesia presenció el surgimiento del liberalismo y sus esfuerzos por establecer al laicismo e incluso al anticlericalismo como uno de los paradigmas políticos de la edad contemporánea. Por el otro, el arte y la arquitectura se vieron ante la revolución industrial, cuyo procedimiento técnico, enfocado en la cantidad, constituía la antítesis del empleado por las artes, cuyo paradigma era la calidad. Además, la industrialización había redimensionado el mercado y la función histórica de la producción artesanal, y siendo el arte la cumbre, razón metafísica y modelo del trabajo artesanal, este también vio cortado el nexo que lo unía con la realidad social. Por ello, desde fines del siglo XVIII y durante el XIX, la evocación del pasado se convirtió en un mecanismo usado por artistas y eclesiásticos para hacer frente a este nuevo panorama. Surgió así en Europa el revivalismo, un movimiento romántico que planteó el desarrollo de estilos artísticos inspirados en los de antiguas civilizaciones, el neoclásico, el neogótico, el neorrománico, entre otros, que constituyeron propuestas historicistas del uso del arte como mecanismo estético e ideológico de retorno al pasado. A diferencia del pensamiento histórico, que reconoce racionalmente al pasado y lo entiende como algo ya acabado, el revival negaba la separación existente entre la dimensión del pasado y las dimensiones del presente y el futuro. Así, constituía una recuperación del pasado distinta a la realizada por la investigación histórica
ya que mientras ésta buscaba su conocimiento científico, el revival buscaba recrearlo para los sentidos. Pero el revivalismo no solo tuvo un matiz conservador o restaurador. También la burguesía, clase social impulsora de los cambios experimentados por la sociedad de los siglos XVIII y XIX, vio en esta propuesta historicista un mecanismo legitimador de su nuevo rol dirigencial en la sociedad. Así, mientras que para la nobleza y el clero el revivalismo fue un medio de restitución a través del arte del equilibrio social perdido, para la burguesía constituyó un medio de búsqueda de sus orígenes históricos, por ejemplo, la Edad Media, como escenario de su aparición en los burgos como grupo mercantil, o de la génesis de sus ideales políticos, como la Antigüedad clásica, cobijo de la democracia ateniense y de la República Romana. Es en este contexto que Camillo Boito, arquitecto y teórico italiano, postuló al neorrománico, fundamentalmente en su variante lombarda, como estilo nacional italiano. Desde su óptica, constituía un estilo más dúctil y moderno que el clásico. Su propuesta de hacer del románico lombardo el nuevo estilo nacional de Italia no tuvo éxito, pues fue apabullada ante el predominio del referente clásico en la arquitectura del nuevo Estado. Pero su planteamiento resulta ilustrativo para conocer la existencia de una corriente promedievalista en el norte de Italia, en ciudades como Turín, Milán, Venecia y alrededores, región donde Boito se desempeñaba como profesor y donde también el joven Ernesto Vespignani se formaría como arquitecto en el último cuarto del siglo XIX. Ciertamente, ya en tiempos de Vespignani, el revivalismo había devenido en una nueva cultura arquitectónica, influenciada por el ritmo dinámico de la producción industrial. Los estilos históricos habían perdido mucho de su identidad individual, pasando a ser simples fuentes de elementos formales aislados, unidos en medio de un vago concepto de lo antiguo, que unificaba todo elemento formal reconocido como parte del pasado. Se había dado origen así al eclecticismo, un concepto ampliamente utilizado al momento de definir la obra arquitectónica del padre Vespignani. Podemos hallar las huellas de esta influencia en el que es reconocido como su primer gran proyecto, el templo y el colegio salesiano de Valsalice y la tumba de Don Bosco dentro de este complejo. En este templo, Vespignani hizo uso del referente lombardo, que será el principal a lo largo de su obra, dentro de una propuesta profusamente decorativa al interior, consistente en el uso de tracerías goticistas y capiteles de vocación bizantina. Desde aquí se evidencia lo que en adelante será su propuesta de estilo salesiano, es decir, el empleo del románico lombardo como base, símbolo del origen ítalo-septentrional de la congregación, en alternancia con referencias estéticas de diverso origen, en clara alusión a la proyección misionera universal de la congregación salesiana. Lo volvió a emplear en la que puede considerarse su obra cumbre en Argentina, la Basílica de San Carlos y María Auxiliadora. El propio Vespignani la definió como de estilo románico lombardo. A esta propuesta románico-lombarda en el Templo de Almagro, Vespignani añadió elementos de clara influencia bizantina, fundamentalmente en la decoración y la espacialidad central del baptisterio, según destacó el profesor Lázara en su referido libro del año 2021. Así, comenzó a dibujarse en Almagro la propuesta que, en el mismo tenor, Vespignani haría algunos años después para los salesianos del Perú en 1916, el estilo románico bizantino de la Basílica de María Auxiliadora de Lima. Esta propuesta de Vespignani se encuentra sintetizada en un texto publicado por los salesianos de Lima en 1916,
en vísperas de su inauguración, que es atribuible al propio padre Vespignani. Cito: «El santuario es de estilo románico bizantino, de 3 naves, con frente monocuspidal y torre que deberá tener 56 metros de altura. Cubre un área de 2.000 metros cuadrados, midiendo 70 metros de largo por 30 de ancho. Tiene 3 puertas de acceso en la fachada y 2 laterales, y la mayor está protegida por un pórtico cuadrilátero sobre el que se eleva la torre. Otras 4 pequeñas torres o pináculos subdividen el frente y determinan los 2 cuerpos laterales inclinados a 2 aguas, en correspondencia con las 2 naves menores sobre cuyos ejes se abren las respectivas puertas». Vespignani hizo uso de un término que es particular en su léxico arquitectónico: frente monocuspidal. Con esto, definía un tipo de templo en el que el frontis solo poseía un punto de máxima elevación, ubicado siempre en la parte central de la estructura. Esto, a diferencia de los templos que poseían 2 o más torres, donde más de un cuerpo compartía la máxima altura. Vespignani había utilizado el frente monocuspidal en templos como San Carlos en Buenos Aires, Viñó en Córdoba, entre otros diseños suyos, algunos de ellos no ejecutados. En 1916 lo emplearía para los salesianos de Breña, a sabiendas que sería el primer templo construido en Lima durante la República con una torre central de grandes dimensiones. Fue diseñada con una altura de 56 metros, desde el atrio hasta el extremo superior de la cruz que la coronaría, siendo la estructura más alta de Lima construida hasta entonces, superando a cualquier otro edificio religioso, civil o militar construido jamás en el Valle del Rímac. A diferencia de la mayoría de templos construidos por Vespignani, cuyas torres las concibió con chapiteles o agujas neogóticas, el diseño para Breña incluyó cúpulas escamadas como remate de la torre central y sus torreones laterales. Su uso fue atribuido por el arquitecto y por quienes emitirían opinión en su tiempo a la influencia bizantina en el diseño del templo. Su interpretación ecléctica fue tomada de la Basílica del Sagrado Corazón de París, diseñada por el arquitecto Paul Abadie, después de la derrota francesa en la Guerra Franco-Prusiana. El arquitecto francés presentó entonces su diseño como de estilo románico bizantino, el mismo que Vespignani tomaría para el templo salesiano de Breña. Junto a la gran torre, llamada Gigante Ciclopio, en definición de los propios salesianos que vieron su construcción, Vespignani concibió el frente del templo con otros 4 torreones de menor tamaño, escoltando a la torre central y en ritmo ascendente hacia ella. Si bien se le atribuiría posteriormente a dicha composición alguna simbología en especial, por ejemplo, los salesianos de Breña, cuando recién se concluía la torre en 1924, establecieron un paralelismo entre las 5 estructuras verticales con Jesús y sus 4 evangelistas, su presencia respondió más a criterios de orden técnico y estético, al cobijar 2 de ellas a las escaleras caracol que debían comunicar al personal del templo tanto al coro como a la torre central, en cuyo interior funcionaba el campanario, y debía compensarse visualmente tal aglomeración al centro del frontis con otras 2 a los extremos. La solución que dio Vespignani, es decir, el diseño de 5 torres en el frontis, le permitió realizar una innovación dentro del elenco de diseños que tenía en su haber, ya que nunca antes Vespignani había dispuesto más de 3 torres en la fachada de alguno de sus templos. Asimismo, en las plantas octogonales de los torreones, ventanas estrechas y robustez de su diseño, se aprecia una evocación sutil a la arquitectura militar del románico, una materialización arquitectónica de la propia advocación mariana a la que estaba dedicado, Maria Auxilium Christianorum, defensora de la Iglesia a lo largo de su historia.
Así lo comprendieron los propios salesianos de Breña cuando 4 décadas después, en 1956, se aventuraron a dar una interpretación al diseño románico bizantino del frente monocuspidal del templo de María Auxiliadora. Cito: la fachada, atrio y torre de nuestra iglesia de María Auxiliadora basta para revelar que está construida en bellísimo estilo románico bizantino. Bizantino para recordarnos las victorias de María Auxiliadora sobre los turcos en Lepanto en 1571 y en Viena en 1683. Fin de cita. Aquí reside el sentido de la propuesta arquitectónica de Vespignani para los salesianos de Lima. El diseño del frente monocuspidal evidencia el deseo de demostrar el destino triunfal común de la Iglesia y de la congregación salesiana, recordando a la feligresía que ya en el pasado la Iglesia fue unitaria en torno a la autoridad indiscutida del Papa, en una época como la Edad Media, representada en el románico, y que fue capaz de sobreponerse a los retos de la historia y derrotar a sus enemigos bajo el amparo de María Auxiliadora de los cristianos, en una época como la Contrarreforma y fundamentalmente en el episodio de Lepanto, representado en el estilo bizantino, por lo que era posible reconstruir dicho panorama en el presente. Este destino estaba en la actividad misionera de la congregación, simbolizada en el uso ecléctico de un estilo de clara identidad occidental como el románico, en amalgama con otro de vocación oriental como el bizantino, representando la proyección evangelizadora desde la cuna de la congregación a regiones más alejadas. La arquitectura se convertía así en la guía del derrotero que la sociedad debía seguir, un ideal muy presente en los teóricos de la arquitectura medievalista del siglo XIX, de los que Vespignani se nutrió en sus años de juventud. El legado de Vespignani en el Perú se aprecia con mayor nitidez si consideramos que la Basílica de María Auxiliadora se convirtió, tras su finalización hace exactamente 100 años, en el principal referente local para la construcción de otros templos dentro de la Arquidiócesis de Lima durante toda la primera mitad del siglo XX. Su influencia en templos construidos en nuestra ciudad después de 1924 se dio mediante la incorporación y reformulación de 3 elementos característicos de su diseño: su frente monocuspidal, su planta con capillas laterales semioctogonales o semihexagonales y la elevación interior de su nave central, fundamentalmente su triforio ciego con paneles. La vigencia de su diseño se manifestó incluso en proyectos no dirigidos por la congregación salesiana, como los templos de San Francisco de Barranco, construido por los franciscanos, y Santa Beatriz de Lince, construida por los pasionistas. La consolidación de su propuesta arquitectónica permitió la relativización definitiva del paradigma tradicional de frontis existente en Lima, consistente en una portada retablo escoltada por 2 torres, vigente en nuestra ciudad durante más de 3 siglos. Desde entonces, las torres y las portadas retablo quedaron convertidas en un elemento asociado a lo tradicional y pintoresco, pasando a incorporarse al primer gran revivalismo de la arquitectura limeña del siglo XX, el llamado estilo neocolonial. Así, la designación del templo salesiano de Breña como basílica menor en 1962, la máxima dignidad eclesial obtenida por un templo republicano en nuestro país, confirmó su rol protagónico en el escenario de la arquitectura religiosa limeña previa al Concilio Vaticano II. Muchas gracias.